Vamos a orar por la ofrenda y por la palabra. Padre Dios, somos tus hijos y el único derecho nos fue dado en la cruz del Calvario. No hay nada que como seres humanos podamos nosotros hacer para que tú aumentes. Tú ya eres pleno en ti mismo. Tú no necesitas de nada externo ni de nadie. Y si tú nos creaste, es por el consejo, el propósito de tu voluntad. Queremos agradecerte que nos hayas creado. Queremos darte las gracias por la vida, por nuestra vida que nos diste, que hoy aparece en la historia de tus libros. Gracias porque tú nos creaste con un propósito y tu propósito es inmutable. Abre nuestros ojos ciegos y nuestros oídos para no estar perdiendo el tiempo y siguiendo nuestras propias ideas torcidas. Danos la luz de tu presencia, de tal forma que nuestros ojos puedan ver en una magnitud que podamos entender quién eres tú, Señor. Bendice esta ofrenda, los pulmones, la vida y aquellos que traen sus diezmos, Dios. Te rogamos que tú metas sus manos y tú bendigas en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Puede sentarse? Los niños pueden salir ya. Gloria a Jesús. Si necesitamos, fíjese que Dios sí bendijo a los personajes que Él utilizó el inicio del Evangelio y les dio verdades que quedaron establecidas como las bases del pensamiento del pensamiento hacia Dios. Entonces quiero empezar con esto. Ahora fíjate si tienen allá un kiss. Se los llevaron para allá, para adentro. Gloria a Jesús. Entonces, esto de entender los atributos de Dios no es una simple clase más. O sea, se puede traer el libro y leerlo y ya. Pero una de las cosas que yo aprendí en Global es por qué es importante el maestro y por qué siempre los que son invitados a dar clases son pastores, porque la percepción es muy diferente, porque se necesita la experiencia del púlpito y de la gente. Si de lo contrario no funciona. Se necesita la experiencia de la persona. Por ejemplo, tengo un hermano que es músico en Torreón, tiene un trabajo, pero él se quedó atorado cuando los requintos de Santana, y allá en Torreón es muy famoso, y me estaba invitando que fuera a verlo. Le digo, no me invites. ¿Pero por qué, Fer? No me invites, porque tienes el peligro que te quedes sin guitarra cuando me venga. Tiene una Gibson, es músico, él aprendió en Estados Unidos, él tocó mucho tiempo por allá, pero ya no se vino y aquí está en Torreón. Pero él me dijo algo muy importante de la música. Dice, no nada más son los aparatos, aunque los aparatos tienen su espacio, es el mono. ¿Quién es el mono? El que transmite el feeling, dice, o sea, la persona. Entonces, los instrumentos tocados por una persona cargada de Dios, usted se va a ir sano. ¿Sabe usted que cuando la alabanza está en el tono correcto con Dios, hay sanidad? ¿Sabe usted que todos los sonidos, los 7 sonidos,
están hechos precisamente para tocar todos nuestros órganos, y cada uno de nuestros órganos responde a uno de los sonidos: al bajo, al teclado, a la guitarra, a la batería. Cuando los músicos no se ponen de acuerdo, nos distorsionan y nos vamos cansados. Pero cuando los músicos son gente que busca a Dios, gente que tiene compromiso con Dios, no con el local, con Dios, y le da su vida a Dios, la alabanza fluye y hay milagros, porque Dios fluye a través de los sonidos. Entonces, quiero decirles esto: nosotros estamos aquí, ¿dónde? En la tierra. Les voy a dar una idea. En el libro del capítulo 8, no les voy a, nada más me voy a ir así, sé que apuntar las citas nada más, no las voy a explicar así para entrar a los atributos o algo de los atributos. En Proverbios capítulo 8, ahí viene un pensamiento sobre cuando Dios inicia con la creación. Entonces, no inició en el Génesis 1, inicia en Proverbios 8. Pero para esto, pues, ¿cómo le quiero decir? Pues no hay monitos. Yo me acuerdo que, como toda mi vida leí a Calimán y a Larcha, todos esos cuentos, y mucho tiempo me la pasaba viendo la tele, todo esto me educó para no pensar. Entonces, cuando leo un libro que no tiene monitos y tiene puras letras, me quedo dormido. ¿No le pasa eso a usted? Entonces, esto que vamos a ver no tiene monitos, necesita masa encefálica, necesita pensamientos sagrados, se necesita oración, se necesita usted preguntarle a Dios a ver si es cierto lo que le estoy enseñando o no. Gloria a Jesús. Proverbios capítulo 8. El Señor es bueno. Proverbios capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 22. Apunte por ahí, si apunta, porque aquí es donde Dios comienza. ¿Listos? Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes que los montes fuesen fundados, antes que los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba y cuando afirmaba las fuentes del grande abismo. Todo esto tiene que ver con el origen de la creación. Por ejemplo, dice, fíjese lo que dice el versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba y cuando afirmaba las fuentes del grande abismo. Quiero decirles esto. Esta palabra abismo tiene una palabra en hebreo muy interesante, y no nada más para esta sola palabra. En otras citas bíblicas aparece la misma palabra abismo, pero con diferente palabra en hebreo. Pero este es el abismo que Dios utiliza en el principio de la creación. Entonces, ¿qué es el abismo? Es como un vacío. Algunos dicen es nada. ¿Alguien sabe qué es nada? No. La mano a la bolsa y no saca nada. Hay teólogos que explican que la nada es la energía no formada. Por eso es que dice Hebreos que lo que fue, lo que se hizo, fue hecho de lo que no se veía. Bueno, aunque no se viera, ya estaba hecho, pero en una percepción espiritual, no física.
Entonces lo que el Señor hizo fue darle forma a lo que Dios había hecho. Entonces hay citas para todo esto. Entonces aquí tenemos el grande abismo. Dice así, fíjese lo que dice. Dice así. Dice el versículo 27, es el que vamos a usar aquí. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Entonces, hay cosas que no, hay de que se las de tarea, espera que Dios un día nos ayude. Pero con el tiempo, con la búsqueda, y usted necesitamos, por ejemplo, eso de los dones del Espíritu Santo. En el libro de Corintios encontramos 9 que son dones espirituales. 3 dones son de inspiración, 3 dones son de revelación y 3 dones son de poder. Entonces uno de los primeros 3 dones tiene que ver con dones de inspiración. Esto no es un juego, esto no es para estar diciendo o estar presumiendo cuántos dones tengo o no tengo. Entre más sabes, más pequeño te haces y dejas de alegar y mejor buscas a Dios. Entonces los dones de inspiración es inhalar a Dios, pero como Dios no tiene forma, entonces vas a inhalar la no forma divina de Dios, para que en su tiempo el Espíritu Santo te revele. Por eso es muy importante el bautismo, el Espíritu Santo. Hay gente que no cree en eso, pero pues necesitamos entender todo esto, entender la economía de Dios. Por ejemplo, una pregunta: ¿dónde estaba el Espíritu Santo cuando Jesús estaba colgado en la cruz? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo cuando Jesús estaba sudando sangre en el Getsemaní? ¿Sabes dónde estaba? Estaba en Él. Entonces la experiencia del Getsemaní está también en el Espíritu Santo. Cuando Él está colgado en la cruz, el Espíritu Santo está en Él. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, no los enseñó, pero le dijeron, enséñanos a orar, por los diferentes niveles de oración que miraron en Jesús. Pero el ministerio de Jesús era ir a la cruz, no enseñarnos a orar. El ministerio de enseñarnos a orar es del Espíritu Santo. Entonces, como cristianos hay un problema muy fuerte, porque hay tenemos que entrar en una transición en el Espíritu Santo para entender el ministerio del Espíritu Santo, porque muchos se burlan, se ríen y se mofan de las lenguas y de las manifestaciones y de lo que el Espíritu Santo hace, porque no lo entienden. Pero precisamente todo esto es parte del propósito. Entendiendo todas estas cosas, uno va a entender, uy, nos sirvió con la cuchara grande, no se midió Dios con nosotros. Pero a medida que uno va caminando con Dios, la revelación va creciendo, va siendo inspirado, lo vas inhalando y vas aprendiendo más de Él. Por ejemplo, dice: el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos? Y luego indecibles, que no tienen traducción. Hay cosas que sí tienen traducción, a otras no. Entonces cuando uno empieza a meterse en esto, a lo mejor se queda callado. Entonces quiero decirles que Dios en el capítulo 8, versículo 27, dice que con un compás. ¿Alguien sabe qué es un compás? Es un compás para hacer un círculo. Entonces Dios en los cielos
Mira, hay por ejemplo el espacio y el firmamento. Por eso quiero que vean la película del personaje este, que es la teoría del todo, que es el testimonio de él, pero habla sobre cosmología y él explica lo que hay en el cosmos, los hoyos negros. Y nos vamos a dar cuenta que está pesado, madre. O sea, entonces venir a un culto no venía a jugar las canicas, ni porque le debo un favor, ni porque Dios me debe algún favor. Yo creo que debería ir arrastrándome desde mi casa y llegar para bendecir su nombre. Entonces estas enseñanzas a mí me han cambiado la cosmovisión de su naturaleza y entender que aunque me haya mandado aquí, Él tiene un propósito. Entonces, Dios dice, con un compás marcó la sobrefaz, haz del abismo. Este es el haz del abismo. Entonces hizo un círculo. Entonces que era el abismo. Entonces él hizo un círculo, hizo el abismo. Y cuando él hizo este círculo, él lo partió por la mitad. Y lo hizo en dos. Cuando él abre el abismo así, sale a la existencia el tiempo. Entonces, aquí nace el tiempo. Y el tiempo sí tiene un principio y un fin. Entonces nosotros estamos condicionados para pensar en relación al tiempo. Por eso nos es muy difícil entender a Dios, porque lo conceptualizamos y Dios no es un concepto. Sí, quiero decirte que con razón el hermano Job hace miles de años dijo, de oídas te había oído. ¿Quién sabe a cuántos cultos fue Job, a cuántas pláticas bíblicas y estudios bíblicos? Y termina él diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, no estaba viendo una forma física que todos en nuestros conceptos humanos queremos ver. Y exactamente una de las cosas que estaba leyendo es, yo leí un libro hace algunos años que se llama La visión de los vencidos. Y este libro es un libro que habla desde la percepción que las culturas prehispánicas tuvieron de sus dioses y las creencias de ellos a sus dioses, y ellos creyeron que su forma de interpretar las cosas de arriba eran verdad, y en base a eso gira todo su mundo religioso. Entonces ellos tuvieron sus dioses. Si uno estudia sobre estos dioses, uno se da cuenta que todo esto es una imitación. Sí, yéndose, por ejemplo, porque es muy importante irte a las raíces bíblicas, irte a las primeras civilizaciones que se iniciaron aquí en la tierra, y cómo estas primeras iniciaciones fueron engañadas por Lucifer, y cómo ellos creyeron en los astros y en la astrología en otra época. Entonces uno te das cuenta para poderte ubicar exactamente y quitar toda esa cochambre que el sistema, el medio religioso, nuestra cultura ha permeado nuestra mente, y tenemos que deshacernos de eso. ¿Por qué? Porque muchos pintan a Dios como un Dios barbón. Entonces, les digo esto porque una cosa que a mí me hizo llorar fue cuando leí ese libro, La visión de los vencidos, porque en este libro narra cómo los españoles vencieron a los indios.
Y la primera cosa que los españoles vencieron fue sus dioses. Y eso es una bomba. Cuando entraron los españoles en caballos, los indios no conocían los caballos, ni conocían las armas, ni conocían las armaduras. Era otra forma de vida. Y entran por Iztapalapa. Estaban todos los indios parados, y los gurú o los sacerdotes le habían dicho a los indios que no se preocuparan, que los dioses en los que ellos creían iban a hacer guerra en contra de esos personajes y los iban a destruir, y que iba a caer fuego del cielo. Eso dijeron los sacerdotes aztecas. Entonces toda la indiada estaba parada viendo entrar a los españoles, esperando que cayera fuego del cielo del fuego y se achicharraran, y que no pasa nada. ¿Y sabe qué hicieron los españoles? Entraron a los recintos sagrados y tumbaron todos los monos, hicieron un desastre y no pasó nada. Entonces dicen los indios, entonces nos dimos cuenta que en lo que creíamos no era la verdad. Eso está pesado. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Sí, Dios tiene derecho a mandar su fuego para destruir en mi mente todas aquellas malas interpretaciones que tengo de Él. Porque Dios, muchas veces uno tiene su percepción particular de Él y uno piensa que así es Él, y luego uno lo baja de nivel, lo hace corriente y lo involucra en sus tranzas y piensa que Dios nos está acuachando, ¿no? Cuando entendemos los atributos de Dios, uno dice, ay, perdóname, Dios. Como le dijo aquel hermano que lo querían apedrear, perdóname la vida, Dios. Entonces es muy importante esto. Entonces, cuando Dios separa los abismos, nace o aparece o llega a la luz el tiempo. Entonces lo único que tienes en la vida es tiempo, y tu tiempo tiene un límite, y cada año que cumples es un año menos al fin de tus días. Entonces, si Dios le está hablando, hágale caso. Si usted siente la necesidad de acercarse a Él, hágalo, porque sus días se están acortando. Entonces Dios no interpreta las cosas como nosotros las interpretamos. Él tiene toda una naturaleza en su forma de ser para interpretar su plan maestro. No lo interpreta a nuestra manera. Entonces tenemos el tiempo. Esto es abismo. Y esto es abismo. Entonces, cuando aparece, se abre el abismo, aparece el tiempo, y esto se llama las fuentes de abajo. Y estas son las fuentes de arriba. Eso pasó cuando el diluvio se abrieron las fuentes del grande abismo de arriba, las cataratas de los cielos, y se abrieron las fuentes del grande abismo. Entonces salió agua de abajo de la tierra y cayó agua de arriba, y llegó el diluvio. Para darle una idea de Dios, entonces aquí estamos nosotros en el tiempo. Entonces nosotros aquí, como somos gente limitada por tiempo y espacio, nuestra mente no tiene la magnitud para tener una interpretación muy extensa de lo eterno y lo infinito, porque no nos alcanza, o no alcanzamos, o no alcanzo. Por eso con un destello tengo, porque si cae más me quema. Entonces aquí está Dios y aquí está el hombre. Dios nos rodea. Gloria a Jesús. Dios nos rodea. Entonces lo que estamos estudiando es esto sobre los atributos de Dios, porque los atributos de Dios nos dan una descripción de su naturaleza. ¿Y qué es naturaleza? Es cómo es Él. Entonces estudiar los atributos de Dios es conocerlo a Él. Y a eso venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia a ver quién, hermano, se porta mejor, o no vengo a ver a quién le ha ido bien. No, vengo a aprender
del conocimiento divino. Ahora quiero decirte esto. Entonces, cuando Dios ve la necesidad del hombre, entonces Él busca en sí mismo un camino para acercarse al hombre. Entonces tiene su origen lo que está en el Nuevo Testamento, que es la economía de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no se trata de irse a los extremos, irnos al lado de los trinitarios y estar alegando con los unitarios. Necesitamos, Dios es un Dios de equilibrio. Necesitamos la revelación correcta y divina de los trazos de la palabra. Aquí no se trata de estar peleando. Entonces, muchas de las cosas que nos dividen son las malas interpretaciones teológicas. Necesitamos más fundamento bíblico. Entonces, Dios fíjese, se reveló o inspiró a los profetas bíblicos. Esos son los más pesados. Ahorita hay muchos profetas de vecindad. Mis respetos para estos, los de la Biblia. ¿Sí? Entonces, Dios lo creó a usted, a Jeremías, a Moisés, a mí y a cada uno de nosotros con los mismos mecanismos para inhalarlo. La oportunidad que tuvo Moisés de inhalar a Dios la tienes tú y la tengo yo, porque Dios no hace excepción de personas. Sí, pero hay cosas en nuestro ser que tienen que ser tocadas por Dios, porque el pecado echó abajo todas estas cosas, y estas cosas tienen que ser tocadas por Dios. Tienen que resucitar, por decirlo así, o tener vida espiritual, porque Dios es espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Hay un mecanismo en nosotros que Dios creó en nosotros para darse a conocer a nosotros. No nada más yo tengo derecho de recibir la revelación de Dios, la tiene usted. Ahora, en base a los ministerios, son diferentes porciones de verdad que Él revela. Es posible que a mí no me ayude a entender lo que le hace entender a otro hermano que tiene otro ministerio. Entonces no tengo por qué estarlo envidiando. Sí, la necesidad aquí de la redonda es muy diferente a la necesidad del CID. Dios no me va a revelar lo mismo, porque las necesidades son diferentes. Entonces necesito entender, inhalar a Dios. Entonces las cosas que Dios empieza a emanar de sí mismo son sus atributos. Y estos atributos fueron inhalados por los profetas. Entonces, cada atributo tiene que ser estudiado en el contexto que lo declara el profeta. Entonces, quiere decir que Dios permitió una circunstancia en la cual el profeta pudiera inhalarlo. Por ejemplo, le voy a decir cómo Dios me tapó. Le voy a decir, ya que a veces ora uno, ¿no? Y luego, ¿qué pasó, Dios? Ahí viene ya el calor y no te pones bien. Mira, yo hago lo que humanamente puedo hacer, pero ya no voy a desgastarme. Si no está en tu propósito que yo consiga mejor voy a levantar mis manos y voy a descansar. Y me puse a leer, estaba leyendo a Moisés, cuando él tiene la primera revelación de Dios en la zarza. Para eso es muy importante entender lo que llaman los conceptos de la hermenéutica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas herramientas te ayudan a tener una interpretación muy clara de los principios bíblicos. La exégesis. La hermenéutica te ayuda a interpretar el contexto cultural, histórico y el momento que se está viviendo. Y la otra, ¿cuál les dije? La exégesis es una que te mete en la mente del escritor para ver qué estaba pensando.
el escritor. Y esas herramientas, fíjese que fui a ver a un doctor, ya me dejó una cosa, me dejó en paz y luego me brotó otra, y dije, bueno, pues, estamos ya en esa etapa de los achaques. ¿Alguien está por ahí? Me puse a platicar con el doctor. No, yo no sé, me está diciendo el doctor, sí, oiga, tiene que confiar usted en Dios. Y ya, él me estaba evangelizando según el doctor ahí. Le digo, oiga, doc, ¿usted qué estudió? Soy doctor en medicina general. ¿Y qué materias llevó? Ya me las platicó. Digo, ¿y un arquitecto qué materias lleva? ¿Un ingeniero qué materias lleva? Un astrólogo. Entonces cada carrera está encauzada y está dada por ciertas corrientes para formar la mente de un profesionista. Sí, dice. ¿Y usted sabe sobre la teología? No. ¿Qué le pareciera que yo lo quite ahí de su lugar y que me traiga un paciente y lo empiece a recetar? No, pues no, usted no es médico, tampoco usted es teólogo. Mejor hábleme de medicina, ¿no? Y recéteme bien, y no funcionó hasta que mi hermano me dio una inyección y se me quitó. Pero quiero decirles esto, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hoy me doy cuenta, yo antes era así, hoy ya me arrepentí. A veces uno dice cada disparate, y lo peor del caso es que a veces tuerce la mente de las gentes, porque las gentes son muy sinceras y creen lo que uno dice. Usted tiene todo el derecho de dudar lo que yo digo, tiene todo el derecho de no estar de acuerdo en lo que estoy enseñando, y tiene el derecho a pedirme bases bíblicas de lo que le estoy enseñando. Si Dios no es una institución, Dios no es un pensamiento filosófico, Dios es el creador y merece respeto. Amén. Entonces, aquí están sus atributos. Y Dios lleva a Moisés a un lugar bien caliente. Y una vez que llega ahí, se da cuenta, Dios le habla y le dice, quita las sandalias de tus pies. Todo esto tiene un significado, porque muchas veces uno se mete con sus ideas en el territorio de Dios, por eso rebota y le va como en feria por necio. Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies. Si yo te quiero mandar a pata a la iglesia, ¿cuál es tu problema? Si yo a fulano le quiero dar un avión, ¿cuál es tu problema? Si a Peña Nieto lo hice presidente, ¿cuál es tu problema? No, señor. Si aquel amigo de Estados Unidos le está echando a los latinos, ¿cuál es tu problema? Soy un juez justo y por ningún motivo justificaré el malvado. Déjalos para que veas cómo les va a ir. Entonces, la idea es que cuando Moisés se acerca y trata con Dios, Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y mire lo que pasó con Moisés. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo respeto ante Dios. Estábamos viendo la otra vez, nada más que dejamos así todo, sobre el lenguaje corporal. Mira, una cosa es cuando la gente se llena de formas y se vuelve religiosa y hace las cosas por forma, por aparentar lo que no es. Pero otra cosa es porque vive cerca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés cuando se cubre su rostro? Porque era la única parte de su cuerpo que estaba destapada, y se la tapó. Más adelante voy a enseñar un estudio que habla cuáles fueron las razones por las que Dios dejó a Israel, y cómo en medida que Dios va dando estos pasos para dejar a Israel, la influencia de Dios se va perdiendo en Israel hasta que Dios se va. Y quiero decirte que mira, ahorita hay mucha gente muy religiosa,
Pero las gentes que viven bajo la influencia de Dios es otro rollo. Entonces es muy importante estudiar el lenguaje corporal, pero el lenguaje corporal divino. Entonces ya no sé si conozcan al hermano Correa. Él está haciendo un cuadro para las manifestaciones, para ponerlas ahí grandotas, porque cada una de estas cosas tienen un significado en base al propósito de lo que Dios quiere hacer. Las manifestaciones, el levantar las manos, el aplaudir, no son un relleno de culto, tienen un propósito. Entonces cuando todo el mundo empieza a aplaudir es algo profético. ¿Por qué? Porque nosotros somos, a ver, ¿qué somos? Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo? ¿Por qué crees que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué crees que nosotros somos trinos? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué crees que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Bueno, el espíritu humano está hecho para ser poseído por el Espíritu de Dios. El alma del ser humano está condicionada para ser poseída por lo celestial de Dios. Y el cuerpo está hecho para que respondamos a Él aquí en la tierra. Entonces imagínense, vamos a poner 3 sillas aquí. Tres, tráete la silla, hermano. Usted también, hermano. A ver, Mimi, tráete la silla. Siéntate aquí, hermano. Ahí, rápido, Mimi, para que no te... Siéntate ahí. Miren, Él representa el cuerpo, Él el alma y ella el espíritu. Eso es lo que somos aquí. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo trae sus broncas y está peleando con el alma, y el alma está peleando con el espíritu? Si no hay armonía, no armonizas con Dios, porque tu propio ser no se conectó. Para eso es la adoración, para eso es cantar, para que te conectes con Dios. Porque ahorita ya pasamos lo del alma, la adoración. Ya su cuerpo expresó cuando levantó las manos, algo estaba sucediendo en el alma y algo estaba sucediendo en su espíritu. Entonces ahorita ya no estamos en el cuerpo ni estamos en el alma, estamos aquí donde el espíritu se va a alimentar de la palabra de Dios. Pero no dejes que el diablo te robe de lo que Dios tiene para ti. Entonces, Dios revela o destella su naturaleza. Entonces, decir naturaleza naturaleza es una forma de ser. Naturaleza es una forma de comportarse. Por ejemplo, un zapatero arregla zapatos o hace zapatos. Esa es su naturaleza, esa es su profesión, a eso se dedica. Un ingeniero pues hace su trabajo. Un sociólogo, sociólogo, ¿cómo es? O sea, cada persona tiene su naturaleza de lo que se dedica, ¿no? Entonces Dios manda destellos de su naturaleza, de cómo es Él. Entonces estos son los atributos para influir aquí en la tierra. ¿Sabes lo que dice el Talmud de Abraham? Dice que el padre de Abraham, Tare, dice el Talmud, que tenía una tienda de ídolos, así como las tiendas que hay ahora, que venden cuestión del vudú, de la muerte, de Doña Pancha, de fulano, de sutano, de un montón de monigotes ahí. Y dice
que esa fue la niñez de Abraham. Ahí creció, ahí estuvo, fue influido por ese medio ambiente. Ese medio ambiente lo controló, lo manipuló por mucho tiempo, pero nunca llenó su corazón. Y algo dentro del corazón de Abraham no estaba contento con la percepción equivocada y pagana que esa sociedad tenía de lo divino. Y Dios, viendo el corazón, por eso es muy importante entender los atributos. La omnisciencia de Dios son sus ojos. A donde vaya a esconderse, ahí lo ve Dios. Cuando le está sacando la lengua a su pariente, ahí lo vio Dios. Cuando le mocha el chivo en la casa, ahí lo ve Dios. Cuando hablamos mal de la gente, ahí nos ve Dios. No hay un lugar donde podamos escondernos de Él. Por eso, una es la interpretación de su rostro de arriba hacia abajo, y otra es la interpretación del rostro de Dios de aquí hacia allá. La de abajo hacia arriba está enferma, la de arriba hacia abajo es la sana. Por eso David decía: muéstrame tu rostro, oh Dios. Entonces, si nosotros pensamos de aquí abajo, pensamos lo que mucha gente piensa cuando Dios le mostró su rostro a Moisés, o Moisés le pidió ver el rostro. Pensamos ver ahí una cara de guante así. No significa eso en la Biblia. Rostro no significa eso. ¿Sabe usted que el infierno está frente al rostro de Dios? ¿Y sabe cuál es el propósito por qué existe el infierno? ¿Y sabe que en este siglo el infierno dejó de ser predicado? Ahora la gente se cotorrea el infierno. Pero cuando entendemos sobre los atributos de Dios, pensamos diferente. Entonces, es por ejemplo esto. Siempre estamos tratando de interpretar a través de los efectos la causa. Necesitamos que Dios nos muestre su causa, y vamos a tener una interpretación más sana de quién es Él. Entonces, Abraham, que él crece en toda esta sociedad idólatra, pervertida y pagana, pero algo dentro de él oye el llamado de Dios. No es porque él haya pagado un precio, no es porque se estuviera portando bien, porque allí viene el destello de la gracia, un don inmerecido. ¿Sabes por qué Dios puso una iglesia aquí en La Redonda? Por su gracia. ¿Sabes por qué ha puesto iglesias en todo Mazatlán? Por su gracia. No porque los mazatlecos hayamos pagado algún precio para que las iglesias sean puestas por Dios, no, su gracia. ¿Sabes por qué llegamos esta mañana a bendecir su nombre? Por su gracia. Entonces, un destello de su gracia toca el corazón de Abraham, y por su gracia recibe un llamado: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, a una tierra que fluye leche y miel. Ese mensaje, si no se traduce a esta época, ya no funciona. Porque, por ejemplo, ya ni un terrenito puedo conseguir, apenas en el panteón. Está todo recaro. Yo ya encontré donde donan, qué panteón dona terrenos para gente que no tiene dinero. Miren, su gracia. Entonces hay que entender qué es su gracia. Hay que ver los personajes en la Biblia que hablan de su gracia. ¿Sí? Entonces sí necesitamos cantar aquí en la iglesia ese canto que se llama Sublime Gracia.
Mucha gente va a la playa y trae su delay, trae sus aparatos y componen cantos y tocan requintana ahí arriba, pero están más huecos que nada. Esos cantos son clásicos de gentes que cuando recibieron el destello de la gracia levantaron sus manos y tocaron al Rey. Cuando uno se da cuenta que está aquí porque es su gracia la que me alcanzó. No estoy aquí porque soy muy inteligente, no estoy aquí porque he estudiado esto o aquello, pude haberme envuelto en algún aborto, pudo haberme atropellado en algún carro, pudo haberme pegado alguna enfermedad o alguna enfermedad degenerativa, pudo haberme atrapado alguna bacteria o un microbio. No fue así, porque su gracia me cercó y me guardó para que yo pudiera levantar mis manos, alabar su nombre y bendecirlo. Gloria a Dios. Si entonces de repente uno se va en el viaje que Dios lo necesita, que el reino se va a ir abajo si no chambeo para Dios. Cuando aprendamos más sobre la soledad de Dios y ver que Él es pleno en sí mismo y no tiene ninguna necesidad de nada, nos vamos a dar cuenta que hasta con las uñas nos vamos a agarrar de Él. Entonces Él influye esta parte del tiempo para dar a conocer su naturaleza. Entonces Dios, no sé si sea la palabra correcta, la acabo de aprender, se historificó. Aparece en toda la historia de la humanidad. Wow. Está involucrado en todo. No hay nada donde Él no esté. Hasta en mi casa me está viendo cuando hago mis berrinches. ¿Sí? Y esto es para darnos una idea. Entonces cuando usted vea la película esa, se va a dar cuenta que hay más allá. Por ejemplo, estaba viendo al que está poseído por una obsesión. Hay un personaje que está poseído por una obsesión y de ahí ha hecho una forma de vida y saca un recurso y come su barbacoa en Hidalgo, Maussan. Ese tipo dice que está tratando de contactar vida, ¿quién sabe dónde? Y todos los elementos, la tecnología que utiliza es tecnología humana. Y está tratando de contactar vida humana y no hay. No agarra nada ni la hora. Pero sí hay otras formas de vida que Dios creó en el universo, pero no son vidas como las nuestras humanas. Por ejemplo, los ángeles son otra forma de vida divina. Y tú no necesitas tener un aparato tecnológico para contactarte con ellos. Ponte a adorarlo. Y se ponen a un lado de ti y levanta las manos y también lo adoran. ¿Sabes tú que es profético lo que hacemos aquí a veces? Cuando hacemos un lado nuestras formas, cuando echamos abajo nuestros criterios mal entendidos y levantamos nuestras manos y empezamos a cantarle: Santo, 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 Señor omnipotente. ¿Sabes por qué santo? Porque está en Isaías. Isaías fue llevado ahí al trono de Dios y él escuchó a los serafines decir: Santo, Santo, Santo. ¿Por qué santo? ¿En qué criterios ellos dicen santo? ¿O por qué su monte santo? ¿O por qué Jesús dijo: santificado sea su nombre? Porque el santificar su nombre santo, es la cúpula de todos los atributos en un solo nombre, su nombre santo. Entonces, mira, sí es cierto lo que soñé. Hace tiempo
Yo fui a Estados Unidos y fui varias veces a convenciones y escuché a un negro dar testimonio. Y ese negro lo habían enviado a Haití de misionero. Tenía 3 años y él regresó a una convención en Estados Unidos y traía 8 personas con él. Y él empezó a dar testimonio y dijo que esas 8 personas habían sido sacerdotes del vudú. Y Dios le dio la gracia para evangelizarlos. Y luego llegó otro pastor negro que estaba ministrando en el África. Y dice que le tocó estar muy cerca donde realmente está la bujía muy fuerte. Y que una noche él sentía que se estaba muriendo. Su esposa estaba muy enferma. Y dice que él se hincó y le dijo a Dios que ya no podía. Y dice que escuchó la voz decirle: santifica mi nombre, con el Éxodo 15. Y dice que él empezó a santificar su nombre en lenguas y leyendo la escritura. Y él escuchó ruidos y cómo el poder de su nombre quitó las tinieblas. Él le tocó orar por gente que tenía el pelo muy largo, que les había crecido a través de brujería. Y ellos, el testimonio de ellos era precisamente relacionados con el nombre santo de Dios. Hermano, todos estos atributos tienen que ver con el monte santo de Dios. Entonces, hermano, espiritualmente, aunque la colonia esté como esté, llena de tierra, cuando tú y yo tenemos la actitud correcta, cuando vienes con la idea correcta, cuando vienes con el hambre correcta, cuando vienes con la decisión correcta, cuando vienes y le dices: Dios, no tengo a dónde ir, no hay ninguna otra cosa más importante que tú, Señor. Este es el tiempo en el que yo voy a bendecir tu nombre, Señor Dios. Ninguna otra cosa tiene el valor que tú tienes, Señor Dios. No quiero cometer idolatría, Señor Dios, y estar siguiendo cosas que no tienen nada que ver con tu nombre, Señor Dios. Para mí es un privilegio levantar mis manos y empezar a declarar que tú eres santo, que tú eres bueno. Con razón Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito es su nombre. Y cuando se empieza a santificar su nombre, cuando se empieza a glorificar su nombre, es profético. La eternidad, el espacio y el tiempo se unen para sentar al Rey en su trono. Gloria a Jesús. Por si tú no sabes, hermano, pues ni modo. Aunque usted vea todo esto en una dimensión que tú y yo no entendemos, vamos a la eternidad y nos unimos con todos aquellos vencedores de la creación que le están diciendo santo. Entonces se necesita inspiración de Dios, porque en lo racional va a decir: pastor está loco. Porque ¿qué dice la escritura? Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es potencia de Dios a los que creen en Él. Gloria a Jesús. Entonces, ¿se imaginas? Quiere decir, hermano, que otro de sus atributos son sus consejos. Dios no tiene un cabildo como el de México para dar de alguna manera, abrir esta cuestión de que los homosexuales se casen. Una bola de degenerados, de gente que no tiene moral, gente que no tiene conceptos altos, elevados, que no respeta las cosas de Dios. Pero para allá vamos, hermano. ¿Por qué? Porque todo esto empuja a la venida del Señor. Mira, una de las cosas que tiene Beula, que a mí me gusta, es que está en los artículos de fe, que no vamos a casar gente del mismo sexo. Y aunque vengan, me hacen los mandados, porque en la Constitución
que dejó establecida el pastor que falleció, dejó bien claro eso. ¿Y sabe cómo nos regula gobernación a nosotros? Con los artículos de fe. Entonces, si gobernación viene y la hace de hecho y ve los artículos de fe y ve que no debo de hacerlo, no lo hago. Así que la están haciendo mucho de emoción, que pongan todas las iglesias en su acta constitutiva que no deben casarse gente del mismo sexo y ya. Entonces, cuando vengan ahí, pues ahí los evangelizamos, porque tampoco podemos discriminar. Pero si alguien se acerca así con esa actitud y no quiere cambiar, no es su lugar. Y si quiere cambiar, ahí está la gracia. ¿Quién era Manasés? Su padre le dejó el legado de la verdad. ¿Y qué crees que hizo? Se corrompió. ¿Y sabes qué más hizo? Profanó el templo. El templo de Dios fue profanado por Manasés. ¿Y sabes qué más hizo Manasés? Permitió que sus hijos fueran quemados y dedicados a los dioses. Y se llenó de perversidad. Dios le habló y no hizo caso y fue llevado prisionero. Pero se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Entonces no importa quién venga, si viene a arrepentirse es bienvenido. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? No discriminamos a nadie. Si entonces sus decretos, sí, los decretos no nacen aquí en el tiempo. Los decretos fueron hechos en la eternidad. Ya están hechos. Yo no necesito estar decretando nada. Los decretos ya están escritos en la voluntad de Dios. Están, dice Efesios, en el consejo de su voluntad. Pablo escribe la carta de Efesios fuera de la tierra. Él escribe allá en el cielo, por el tremendo legado que escribe en esa carta, porque habla de la eternidad y de los decretos eternos. No, está pesado. Por algo Dios lo metió a la cárcel, para que en la cárcel escribiera tal carta. ¿Y qué es un decreto? Un decreto es que el Cordero iba a ir a la cruz, iba a morir por nosotros y a través de su sangre Él nos iba a salvar. Ese es un decreto. En la voluntad de Dios hay altas y bajas, y en la voluntad de Dios ya hay un propósito para usted y hay un propósito para mí. Cuando Dios me creó, me hizo con un propósito. Sus propósitos son eternos. No estaba en la lista de la gente que yo iba a conocerlo a usted. Es una profecía en Isaías. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová. Entonces yo podría explicarle que usted y yo nos conocimos en la eternidad, y que esto no nace aquí porque este es el efecto de una causa, y en la causa se tomó una decisión. Dios ya tiene decretos eternos. Bendito su nombre. A ver, ¿quién le dijo a usted antes de que usted se casara que los hijos que tiene, esos iban a ser? Pues ya llegaron. Y mira cómo se portan. Hablan inglés y alemán. Déjalos, al rato van a estar hablando en lenguas, no matétalos a la iglesia. Fíjese que hay una belleza en todo esto, ¿no? La ira de Dios. Ahí se amacizan los testigos de Jehová para malinterpretar teológicamente esos conceptos de Dios. ¿Cómo Dios, siendo un Dios bueno, va a mandar a sus hijos al infierno? Para empezar, no manda a sus hijos, porque a todos los que recibieron Dios les potestad de ser hijos de Dios, somos habitantes del cielo. Manda a los que se rebelan en contra de Él, porque ese es su lugar. Y quiero decirte que aún el infierno es una bendición.
Porque todavía en el infierno los seres humanos tendrán conciencia de existencia. Existen. Y sabes una cosa, ahí está en la Biblia, el infierno un día va a dejar de ser. Y toda esa gente que está en el infierno estará levantando sus manos y diciendo: estamos aquí porque Él es un juez justo y de ninguna forma Él justifica al malvado. Entonces su actitud en el infierno va a cambiar. ¿No le ha pasado que a veces le va como infierno y Dios le hace un pequeñito infierno para que cambie de actitud? Y Dios, no, mejor le canto. El infierno está frente a uno de sus rostros. Y este rostro tiene ojos de fuego. Entonces lo que corre en los corredores del infierno es el fuego de la ley. No cometerás adulterio, no matarás, no fornicarás. Y entonces el fuego de la ley de Dios corriendo por los corredores del infierno atormenta la conciencia de aquellos que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Entonces, ¿qué se va al infierno? La conciencia. El cuerpo se va a la tumba, pero la conciencia pecaminosa que no fue redimida se va para abajo. Entonces es todo esto, su bondad. Él es bondadoso. Y todos estos atributos encarnan en la persona de su Hijo. Jesús es la expresión encarnada de los destellos y los atributos de Dios. Jesús es el Hijo engendrado de Dios y tiene todo el derecho de llevar su nombre. Padre, he manifestado a los hombres, me diste, y ninguno de ellos se perdió más que el hijo de perdición. Pero dice, he manifestado tu nombre, tu naturaleza, quién eres tú, tu esencia, tu misericordia, tu gracia. La presenté, la extendí, me fui a los basureros humanos, busqué a aquella gente abandonada, me acerqué, hice aquello que me encomendaste conforme a tu voluntad. Por eso Jesús es el único personaje que tuvo armonía con Dios. Cuando Él sanó a un enfermo, no lo hizo para pararse el cuello, ni pidió una ofrenda, ni le dijo: voy a ir a Mazatlán y quiero que me consigan ahí en el CID, voy a decir al hermano Víctor a ver si va a hablar con el Jerónimo para que consiga unas 4 habitaciones porque van a venir mi equipo de trabajo. Ay, quiero aparatos de los mejores y quiero un lugar así como el que está allá porque voy a ir a predicar ahí. Él fue a los basureros humanos. La gracia se extendió a los yonques humanos, a la gente que no tenía sentido de vida, que estaba abandonada, que era un desecho de la sociedad, gente que no tenía valor. Y de ahí la gracia hizo un ejército. Bendito su nombre. Entonces, hermano, ya cuando termino, hace mucho calor. Hermano, ¿crees que vale la pena cantarle Santo, Santo? Si nada más eso aprende, eso haga. Vamos a cantar, los muchachos. Vamos a cantar un santo para terminar este canto santo. Vamos a pasar rápido. Los demás pongámonos de pie. Hay todo mire, todo esto se puede enseñar a través del cañón y todo, pero se vería muy técnico. Eso tiene que ser como Dios nos guíe, como Él se mueva, porque no todos pensamos igual ni tenemos el mismo alcance, pero Dios es bueno. Santo. Entonces, cantar su nombre santo es la cúpula de todos los atributos, son su trono. ¿Y sabes dónde está la gracia? En el trono de Dios.
Entonces cuando tú dices santo, santo, estás levantando tus manos en la cúpula de su monte santo, santificando la grandeza de su nombre. ¿Quién tiene ese privilegio? Es una dádiva. Lo puedo hacer. Me dio un cuerpo, no me hizo mudo, me dio manos, me dio pies, me dio un alma para expresarme y me dio un espíritu para bendecirlo. Me hizo para glorificar su nombre. Está en mí todo el potencial para que yo pueda hacerlo. Santo, 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 Señor omnipotente. Santo, santo, te adoro, reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Adóralo. Adóralo, adóralo. Toda la creación, toda la eternidad, todo lo creado, un día estará delante del trono cantándole santo. Y tu voz del tiempo va a viajar a la eternidad para que tu voz se escuche allá. Oh, santo, santo, Señor omnipotente, siempre labios míos, flores te daré. Santo, 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 te adoro, reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad.